Bienvenidos al programa Horizonte. Como cada semana nos acompaña el arquitecto Fernando Vilchis para platicarnos sobre temas del arte. Fernando, bienvenido. Suscríbanse, por favor, denle campanita, denle ahí like, que les gusta, si así lo consideran, porque pues nos ayudan a que nos vean más personas. Fernando, te escuchamos, estamos comentando que ibas a hablarnos sobre el nuevo paisajismo mexicano, ¿verdad? Claro que sí, José Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes a tu auditorio. Tenemos en México, en la Ciudad de México, uno de los museos más sensacionales, que es el Museo Caluz. Está ahí ubicado junto al Museo Franz Mayer, en la calle de Hidalgo, esquina con Reforma. Don Antonio del Valle, el banquero y empresario de Caluz, compró el Hotel Reforma, nada más y nada menos del Hotel Reforma, el Hotel Cortés, perdón, ahí en Paseo de la Reforma, esquina con Avenida Hidalgo, este edificio que tiene casi 400 años de historia. A mí me tocó hospedarme ahí en alguna ocasión. Bueno, pues fundó ahí el Museo Caluz, que tiene una vocación muy interesante. Es el museo, o por lo menos la inauguración de ese museo, cuando recién terminaba la epidemia, fue con una colección de pintores españoles refugiados en México. Es una pléyade de artistas maravillosos que se expusieron ahí. Es una colección fuera de serie, la colección del Museo Caluz, y ahí encontramos figuras como Antonio Rodríguez Luna, Anthony Peidy, eh, Souto, Balbuena, en fin, grandes artistas muy representativos de todos estos intelectuales que fueron invitados o fueron recibidos en el régimen, principalmente de Lázaro Cárdenas, grandes pensadores y grandes artistas, ¿no? que se incorporaron a nuestro país, que fueron asimismo maestros de muchas generaciones. Vale la pena mucho visitar el museo. Quedó resuelto con un gran profesionalismo comparable con cualquier museo del mundo. Y esta semana nos tocó asistir a dos eventos muy interesantes. Uno de ellos, la presentación del libro Rupturas, una recopilación de textos que hizo Juan Rafael Coronel Rivera, nieto de Diego Rivera, hijo de Rafael Coronel, que presentó este libro con una resolución gráfica maravillosa, muy moderna, muy contemporánea. El libro se llama Ruptura. Ya hemos hablado aquí de esa generación de la ruptura, cuyo grueso de la población murieron casi todos durante la epidemia en el año 19 y 20, y se nos fueron grandes nombres todos juntos. Se fue Cuevas, se fue el propio Rafael Coronel, se fue Gilberto Aceves Navarro, se fue Francisco Toledo, se fue Manuel Felgueres, se fue Vicente Rojo. Todos alrededor de los 80, 85 años fallecieron en estos 3 años, 19, 20 y 21. Bueno, esa es la generación de la ruptura. Nos hemos extendido aquí mucho. Por hoy quedan de esa generación, no quiero que me falte un nombre, pero creo que son Roger von Gunten, Luis López Loza y Arnaldo Cohen. Todos los demás, que fueron 14, la generación original de ruptura, ya han fallecido. Bueno, ese fue uno de los eventos a los que acudimos. Y el otro, muy interesante también, una exposición individual del artista mexicano Jorge Obregón. Jorge ha tenido una trayectoria muy destacada, porque es una de estas personas que nacieron para su oficio. Él entró a la Academia de San Carlos, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas allí en Xochimilco. Resultó ser el magna cum laude de su generación. Él ronda los 50 y tantos años, 50 y pocos años de edad, pero ha tenido una trayectoria muy exitosa. Él tiene una personalidad encantadora, es un tipo con una gracia, con una gran facilidad para hacer amigos, con una generosidad
como te digo, una personalidad encantadora, pero ahora logró reunir a lo más granado, a la crema de la crema, de los críticos, de los coleccionistas, de los curadores, de los museógrafos en esta exposición ahí en el Museo Calú. Va a estar hasta el mes de agosto, equivoco. Es una gran oportunidad para ver a este, pues, Nobel paisajista, porque el tema del paisaje en México se ha tocado desde todos los tiempos, por ejemplo, con Chartrand, allá a finales del siglo XVIII, y otros grandes pintores extranjeros que vinieron a pintar el paisaje mexicano. Y los propios mexicanos, como Germán Gedovius, Cleofas Almanza, eh, Saturnino Herrán, Diego Rivera, Siqueiros, ¿no? Y los grandes, José María Velasco, que fue muy premiado en vida y cuya fama trascendió fronteras. Pero tenemos otros paisajistas extraordinarios en la historia de México. Lo más interesante de esta exposición, que está muy bien montada, que las instalaciones del Museo Calú se pueden comparar con las de cualquier museo de Europa, sobre todo por la manera que iluminan la museografía tan interesante, tan seria de Eric Cámara, que es el museógrafo del museo. Toda esta energía que está inyectada en esta exposición, los cuadros de Jorge Obregón, de diferentes formatos y diferentes técnicas, lo hacen muy interesante, porque además es un artista que pinta in situ. En este caso, está presentando una colección que fue propuesta para el Sistema Nacional de Creadores, o sea, la beca que ofrece el Sistema Nacional de Creadores, y se trata del calendario agrícola. De hecho, el título de la exposición es Luz en el calendario solar, un retrato en el tiempo. Y ahí toma como pretexto el ciclo agrícola que parte del 12 de febrero, y son 260 días, incluye los equinoccios, y está dividida en tres diferentes años, digamos. El primer año se concentró en el Popo y el Ista, el segundo año en el Nevado de Toluca, y en el tercer año en el Valle de México y la zona ecuestre de Charcos, Xochimilco y Tláhuac. Entonces, podemos hacer comparaciones entre los paisajistas de la previos a él, o sea, de los siglos anteriores, y después encontrar cómo ve él la Ciudad de México desde las diferentes posiciones, pintura, su acuarela, y siempre hace un comparativo, incorpora la pintura dentro de la fotografía del paisaje para que constatemos la luz, que constatemos la atmósfera que él logra captar. Verdaderamente nos entrega casi ver en el paisaje perspectivas que solamente se pueden ver en fotografía o en una película. Es un maestro que domina las técnicas, parte de puntos de fuga, utiliza los hilos y realmente maneja técnicamente la pintura de una forma excepcional, pero después rompe con todo, traza en eso, que utiliza las enseñanzas clásicas de la perspectiva, del escorzo, pero después rompe con todas estas reglas y encuentra una personalidad muy única. Son inconfundibles, digamos, las piezas de Jorge Obregón. Y ya que estamos hablando del paisaje mexicano, aledaño a la exposición de Obregón, hay una exposición del Dr. Atl. Básicamente está concentrada en dibujos al carbón. Recordemos que el Dr. Atl se decía a sí mismo un vulcanólogo, pero hay dos pinturas ahí que vale la pena recrearse unos minutos en ambas pinturas, en donde se ve también, además han envejecido deliciosamente, ¿no? Todos estos óleos que tienen ya más de 100 años de pintados, algunos, o 80 años de pintados. Entonces logran este craquelado y alcanzan esta pátina que solamente el tiempo da, de
gran maestro, extraordinario maestro que fue el doctor Atl, y que fue posiblemente el punto de partida como maestro de los muralistas mexicanos que generaron este gran movimiento muralista que influenció al mundo entero. Entonces, esta visita al Museo Caluz va a valer mucho la pena, porque no nada más podemos encontrarnos con la pintura de Jorge Obregón, sino que está contrapunteada con uno de los grandes maestros. Y hablando de los pintores contemporáneos que han pintado el paisaje mexicano, que se han concentrado en el Popo, el Ista y toda esta riqueza de luces y sombras que nos regala el paisaje en la Ciudad de México, hay 2 o 3 firmas a lo largo de la historia muy contemporáneos que también se han recreado en el paisaje mexicano. Obviamente el maestro Luis Mishizagua, que fue maestro personal, o sea, Jorge Obregón estudió directamente con Ichizagua, de ahí aprendió los encaustes, de ahí aprendió la manera de imprimir las telas y aprendió de técnicas japonesas que el maestro Nichizawa importó, trajo a México. Bueno, él era mexicano, pero utilizó todas estas técnicas originarias japonesas. También Jorge Obregón aprendió estas técnicas, es un maestro de la acuarela, es un maestro del óleo, utiliza magníficamente también los acrílicos, pero hay otros pintores también contemporáneos, además de Nichizawa, por ejemplo, el maestro Enrique Sánchez, también ya fallecido, que se dedicó a pintar paisajes muy similares y desde el mismo punto de vista de Velasco, pero ya con la visión de la ciudad tan poblada y tan llena de todos estos edificios. La obra del maestro Enrique Sánchez es muy apreciada, Martínez Colín es otro, y más para nuestras épocas, Agustín Castro López es uno de los pintores que mejor ha retratado de día y de noche el paisaje en la Ciudad de México, querido José Manuel. Pues muchísimas gracias, gracias por tus comentarios siempre valiosos, y pues nos vemos la próxima semana, si no tienes inconveniente. Que así sea, José Manuel, gracias. Nos vemos, hasta luego, suscríbanse.